Proyecto Hombre y a ustedes por estar aquí a estas horas de la mañana. Yo estoy acostumbrado a trabajar más con Proyecto Hombre de Barcelona, de Cataluña, pero bueno, también es un placer poder estar aquí con Proyecto Hombre de Madrid. Y realmente, como decía el moderador, pues yo les lanzo esta pregunta, aunque es una pregunta provocadora, porque ya les anticipo la respuesta. Es una realidad escondida si no la buscamos, porque es una realidad extremadamente frecuente, como voy a intentar documentarles y como voy a intentar convencerles. Les enseñaré algún trabajo de investigación de nuestro equipo y, aunque esto se suele poner al final, pues es inviable hoy en día pues, publicar y hacer trabajos de investigación si no hay un equipo clínico y un equipo dedicado a las cuestiones de docencia y de investigación detrás, y se lo presento aquí. El esquema o la distribución o la organización que tenemos dentro de nuestra sección de adicciones y de patología dual, como pueden ver, tenemos un ambulatorio que se llama en Barcelona CAS, que es el equivalente a las UCAS, los CAZ que tienen por aquí, y aparte pues la unidad hospitalaria de desintoxicación, que formamos todos el mismo equipo, y dentro del ambulatorio pues hay un subequipo dedicado a los problemas específicos de la dependencia del alcohol. Nosotros nos dedicamos a personas mayores de 18 años que ya han desarrollado pues, los problemas adictivos con el alcohol y con otras sustancias, como luego veremos, intentando pues, evitar, primero, desintoxicarles y lo segundo, pues, evitar el que recaigan o que vuelvan a consumir. Dentro del equipo, como pueden ver aquí, pues siempre hay profesionales de distinto tipo, tanto médicos, psicólogos, educadores que nos ayudan, trabajadores sociales, etcétera. Bueno, con uno de los objetivos que tiene el equipo pues es detectar la presencia de patología dual dentro de los pacientes que acuden a nuestros dispositivos. Supongo que todos están familiarizados con esta expresión, pero sí que, por si acaso, me gustaría recordar que cuando hablamos de patología dual me refiero, o nos referimos en la literatura nacional e internacional, a la existencia de otros trastornos mentales más allá de la pura adicción, como se dice ahora, o dependencia, como se decía antes, al alcohol o a cualquier otra sustancia. Este es el subequipo de alcohol, que algunos de ellos me han ayudado a preparar esta presentación, que tiene la mayor parte de los datos en el libro de actas o en el libro que les ha entregado la organización. También les quiero decir que bueno, pues con este equipo atendemos a la droga número 1 que en nuestro medio sigue siendo el alcohol. Como ven aquí, está separado por cuestiones administrativas en dos barras, pero realmente pues dentro de los casi 3.000 pacientes que hemos atendido en estos 9 años del ambulatorio, pues cerca de 1.100, 1.200, pues el motivo de consulta, digo motivo de consulta porque evidentemente luego veremos que muchos toman otras sustancias, es el alcohol en más de, como decía, 1.100 personas. Ya lo ha comentado la ponente anterior y yo no voy a incidir mucho, pues que el alcohol evidentemente está asociado al desarrollo de enfermedades médicas, a una mayor morbimortalidad, a problemas desde el punto de vista psiquiátrico y al desarrollo de otros trastornos mentales. Por lo tanto, el alcohol puede ser un predisponente para el desarrollo posterior de adicción, para el desarrollo posterior, perdón, de ansiedad, trastorno de ansiedad, depresiones, etcétera. Pero también hay que decir que trastornos psiquiátricos iniciales como los mismos que planteaba ahora, ansiedad, depresión, rasgos de personalidad desadaptativos o trastornos de personalidad u otros trastornos, también pueden ayudar a desarrollar pues, una adicción al alcohol. Por lo tanto, la relación es biunívoca entre el alcoholismo y los otros trastornos mentales. Y en este punto es donde pues, se encuentra la patología dual. Yo, más que plantearles la cuestión de qué es primero, si una cosa u otra, o si es todo a la vez, que probablemente pues, puede haber casos de distinto tipo, sí que les quiero concienciar de la gran frecuencia, de la gran importancia de esta situación, con todas las drogas, no nos engañemos, pero hoy lo voy a manifestar más en relación al alcohol. Bueno,
Creo que hay dos preguntas que les voy ya empezando a responder. ¿La patología dual en pacientes dependientes del alcohol es frecuente? ¿Es importante? Bueno, para responder la primera pregunta, pues hay que buscar los estudios epidemiológicos, tanto internacionales como nacionales. Sí que les quiero decir, y los profesionales que estén acostumbrados a revisar estudios epidemiológicos, que nunca los estudios epidemiológicos van a dar las mismas cifras y los mismos datos porque nunca se hacen en las mismas poblaciones. No es lo mismo estudiar población general que población con la enfermedad que está en un tratamiento ambulatorio como somos nosotros en el CAS, o que ingresa a una unidad de desintoxicación, o que ingresa a una comunidad terapéutica. También hay problemas metodológicos en cuanto a las herramientas que utilizamos en investigación en psicología y en psiquiatría. Los termómetros que tenemos se parecen, pero tampoco son iguales al 100%. Bueno, por lo tanto, el que haya diferencias en los datos epidemiológicos no nos debe preocupar. Sí que les quiero decir, les quiero transmitir, como les apunto aquí, es que prácticamente todos los estudios van en la misma dirección. La gran prevalencia de otros trastornos psiquiátricos en personas que tienen problemas por uso de alcohol. A nivel clínico, yo soy psiquiatra, trabajo de psiquiatra y bueno, pues veo pacientes en algunas ocasiones a lo largo de la semana, pues les tengo que decir que es difícil detectar la patología dual en los pacientes dependientes del alcohol, ya más allá de los estudios epidemiológicos, porque algunos de los síntomas de las enfermedades mentales también pueden ser síntomas tanto de los fenómenos de intoxicación como de abstinencia como del consumo mantenido. La ansiedad, los temblores, bueno, eso puede ser tanto síntomas de abstinencia como puede ser algún síntoma de algún otro trastorno psiquiátrico. Por lo tanto, en ocasiones no es fácil detectar la existencia de patología dual. Yo, después de esta presentación, sí que me gustaría que estuvieran más sensibilizados y ya les avanzo un dato de que en torno a 1 de cada 2 personas que tienen problemas por dependencia del alcohol van a tener otro trastorno mental, incluyendo, por supuesto, los pacientes que atienden en Proyecto Hombre. Esto se lo digo no porque lo intuya, sino porque parte de nuestros estudios, como decía antes, los hacemos en colaboración con Proyecto Hombre de Barcelona y realmente pues sospecho que la población y el tipo de pacientes que tienen pues es bastante parecido. Cuando hablamos de patología dual, ¿qué es lo más frecuente? Pues los trastornos afectivos, las depresiones y algunos subtipos de trastorno bipolar, pero sobre todo las depresiones, los trastornos de ansiedad y los trastornos de personalidad. El estudio de la patología dual o de la comorbilidad, como se planteaba pues hace unos años, no es una cuestión nueva. Los primeros estudios norteamericanos, y este es el clásico, el ECA, se publicaron en los principios de los años 90, se hicieron por lo tanto a finales de los años 80. O sea, llevamos ya 20 o 30 años teniendo datos en los que o estudios en los que se manifiesta que la existencia de otros trastornos mentales en pacientes adictos en general, y aquí tienen los datos de pacientes con dependencia del alcohol, son muy frecuentes. Esto se sabe hace ya décadas. Hay otros estudios internacionales pues, que han replicado pues, esta importante presencia, comorbilidad, pero yo me gustaría enseñarles algunos estudios locales, porque siempre ponemos los ojos en estudios norteamericanos y, sin embargo, hay estudios de patología dual realizados en España, y en concreto pues les quiero enseñar algún dato del estudio Madrid, que se hizo por la Sociedad Española de Patología Dual. Aquí tienen algunos de los artículos. Este es el artículo preliminar y este es el segundo artículo con la muestra total. Como ven, pues incluyeron más de 800 pacientes que estaban en tratamiento, algunos en la red de salud mental, otros en los CAD de Madrid, o sea que incluso a lo mejor algunos de ustedes han participado reclutando pacientes en este trabajo. No se centraba exclusivamente en el alcohol, pero los resultados que aportaban era que más del 60% de los pacientes que estaban en tratamiento tenían patología dual, en tratamiento por dependencia de algún tipo de sustancia.
Focalizándonos en los pacientes con dependencia del alcohol, les avanzo que, como pueden ver ahí, en torno al 50% a ellos les salía pues el 40 y tantos, perdón, el 50,9% pues eran pacientes alcohólicos con un trastorno dual o, como les decía antes, una prevalencia de prácticamente uno de cada dos. Bueno, los resultados que ellos aportaban pues coinciden con otros estudios, en el sentido de que, aparte del consumo de alcohol, pues hay otros consumos asociados. La cocaína y el cannabis son las dos dependencias o dos consumos que hay que buscar en los pacientes con dependientes del alcohol, y llaman la atención pues por la gran frecuencia de riesgo de suicidio, de intentos suicidas. Un 34% quiere decir que 1 de cada 3 pues, tiene riesgo de suicidio. Además de los trastornos que les he planteado hasta ahora, también les quiero llamar la atención de otros trastornos que pueden parecer menores, como es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que esto ya no son datos del estudio en Madrid, pero en torno al 20 o 40% de los pacientes con dependencia del alcohol pueden tenerlo, y problemas de juego patológico, ludopatía o trastornos asociados al juego, como se dice ahora, que también está entre el 15 y el 50%. Bueno, como ven, los datos pueden variar de unos estudios a otros, pero sí que estos dos componentes que les acabo de añadir, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y la ludopatía, son dos situaciones que hay que tener en cuenta o que hay que evaluar en los pacientes con dependencia del alcohol. Ahora nos vamos de Madrid a Barcelona a enseñar algunos datos nuestros que están publicados. Esto es una muestra de 355 personas con dependencia del alcohol. Algunos provenían de Proyecto Hombre, con pues el protocolo de evaluación que aplicamos nosotros, que los que son psicólogos pues, reconocerán fácilmente. Las pruebas que se utilizan son las estándar. Una prevalencia mayor de hombres, como ya apuntaba. Nuestra población es mayor de 18 años y la proporción 3:1 pues se mantiene en todos los programas, excepto en el de hipnosedantes, que es al revés, 3:1 a favor de las mujeres. Y bueno, pues algunos de los datos que me gustaría destacar: en torno a un 20%, luego en un estudio posterior se ha modulado un poco hacia abajo, pueden presentar TDAH, y muchos presentan otras comorbilidades. Con el alcohol cerca del 90-85%, cocaína el 60%, cannabis 30%, 14% con dependencia de opiáceos. Y cuando hablamos de trastornos ya no adictivos, sino de trastornos mentales del eje 1 o del antiguo eje 1 y del antiguo eje 2, confirmamos los datos de la literatura. La mitad de los pacientes con dependencia del alcohol tienen historia de trastornos afectivos, en torno a un tercio trastorno de ansiedad. Bueno, como ven aquí, pues es realmente frecuente. Y los trastornos de personalidad pues están en torno del clúster B, en torno a 1 de cada 4. Este trabajo preliminar, que está ya publicado, lo hemos ampliado con una muestra de más de 700 pacientes. Estos datos todavía no están publicados, pero como pueden ver, pues la prevalencia es parecida, y ya con una muestra de entre 700 y 800 pacientes realmente las posibilidades de que varíe pues son bastante pequeñas. Y les quiero destacar el último dato que tenemos aquí, que nuevamente cerca del 50% de los pacientes por dependencia del alcohol tienen patología dual. Por lo tanto, replicamos los datos que salen en el estudio de Madrid. Yo pienso que en este momento ya podemos decirlo con bastante claridad y bastante fundamento. Les planteaba antes que la relación entre la dependencia del alcohol y los otros trastornos mentales, pues hay distintas teorías, distintas posibilidades, desde que sea un fenómeno causal, que con esta prevalencia es muy poco probable, hasta otras teorías que ya tienen mayor fundamento, como son las de la automedicación, en las que los pacientes utilizan el alcohol y luego acaban desarrollando
el problema de la adicción para mitigar, modular pues, síntomas de depresión, de ansiedad o algunos trastornos de personalidad o incluso pues, algunos síntomas de tipo psicótico, hasta las teorías opuestas, que el alcohol, al ser un depresor del sistema nervioso central, acaba induciendo otros trastornos mentales. En el medio quedan pues, las vulnerabilidades compartidas, las vulnerabilidades genéticas. Bueno, yo, más que apostar exclusivamente por una teoría, sí que les quiero decir que puede haber distintas explicaciones que normalmente son complementarias. Y la segunda pregunta que les lanzaba, ¿es importante? Pues sí, porque los pacientes duales tienen peor evolución, son más complicados, el diagnóstico muchas veces se retrasa tiempo porque los síntomas pues, enmascaran la situación de patología dual, los síntomas de consumo, los síntomas de psiquiátricos, como decía, pues se pueden solapar. Como me quedan 5 minutos y antes de que el moderador me pida que termine, hay algunas peculiaridades que las tienen descritas en el texto que les han entregado sobre los trastornos afectivos, qué características tienen, los trastornos de ansiedad, los trastornos de personalidad. Sí que les quiero transmitir la idea de que son más complicados, que son más difíciles de manejar. Por ejemplo, en los trastornos bipolares que tienen una dependencia del alcohol, pues hay más tendencia a que ciclen, a que cambien desde la fase maníaca hasta la fase depresiva o estén con situaciones mixtas, que esto al final lo que quiere decir es que es más complicado el hacer un buen tratamiento, un abordaje. Y un par de ideas que sí que me gustaría introducir en cuanto al abordaje de los pacientes duales o de los alcohólicos duales. El abordaje debe ser pues, por equipos multidisciplinares, entrenados en lo que es el mundo de las adicciones, entrenados en lo que es la psicopatología general, por supuesto pues, incluyendo profesionales psiquiatras, psicólogos, enfermeros, educadores sociales, trabajadores sociales, como antes planteaba, porque estos pacientes es muy fácil que dejen los tratamientos, que es uno de los grandes problemas del paciente dual. Por lo tanto, yo les planteo, les recomiendo pues, que utilicen técnicas motivacionales para retener a estos pacientes en el tratamiento, para facilitar el cambio respecto no solo al consumo de alcohol, sino a la conciencia de enfermedad y al manejo de sus otros síntomas. Hay que tener un abordaje integral. Esto supone pues, que los objetivos son complejos, que hay que ir revisando el plan terapéutico, hay que ir revisando un poco pues, el cómo se aborda al paciente y también hay numerosas técnicas que ahora no voy a entrar, pues que pueden ayudar desde el campo cognitivo-conductual para ayudar al paciente a ganar conciencia de enfermedad, tanto de problema adictivo, insisto, como del otro trastorno psiquiátrico. La familia es importante que también se le apliquen algunas de estas técnicas. Dentro de este contexto de abordaje multidisciplinar y abordaje colaborativo, les decía antes que estamos desde el 2007 ya vamos camino, estamos en la barrera de los 8 años colaborando con Proyecto Hombre y algunos de los datos que les he presentado, insisto, son de pacientes que provienen de Proyecto Hombre, de los que tienen dependencia del alcohol. Para concluir esta pregunta que les lanzaba, ¿es una realidad escondida? Pues si no se quiere ver, evidentemente está escondida, pero confío en haberles convencido que los estudios internacionales y los estudios nacionales van todos en la misma línea, que es extremadamente frecuente, que hay que buscar la existencia de otros trastornos mentales en los pacientes con una dependencia del alcohol, que hay que tener conciencia por los equipos terapéuticos, por los voluntarios, que esto es complejo y que hay casos que van a necesitar una ayuda cualificada para hacer los diagnósticos y los diagnósticos diferenciales, y que la existencia de patología dual modula el abordaje que se debe dar y las orientaciones que se deben dar al paciente, siempre incidiendo en la doble dirección. El consumo, el abordaje del consumo, si no se abordan los otros trastornos o los otros síntomas, se va a quedar cojo. Si solo nos dedicamos a los otros síntomas y no incidimos en el manejo del consumo de alcohol o de lo que sea, pues evidentemente tampoco vamos a llegar a buen puerto. Y por supuesto, pues el abordaje colaborativo en red que les planteaba.
Aquí tienen la bibliografía que también tienen en el documento, por si tienen pues, curiosidad en profundizar un poco más en alguno de estos aspectos. Pues muchas gracias por su atención.